porque nos amó. Vino a morir en la tierra por nuestros pecados, pero al cielo. Dios le bendiga en esta mañana. Siempre para nosotros es un privilegio de parte de nuestro Dios estar en este lugar para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que Dios pueda bendecir su vida, que Dios le pueda dar la fortaleza, la fe, la capacidad necesaria para poder soportar, para poder resistir y para poder pasar al otro lado de cualquier tormenta. La palabra del Señor nos dice que en todas estas cosas que nos toca como cristianos, como iglesia de Jesucristo, pasar, la Biblia dice que somos más que vencedores. El apóstol Pablo dijo, estoy seguro. Usted y yo tenemos que tener la seguridad. Yo sé al igual que usted, que no es fácil. Quizás lo que usted puede estar pasando, lo que pueda estar atravesando, quizás es muy duro, quizás es muy fuerte, pero mayor que esa circunstancia, mayor que esa situación que usted pueda estar atravesando, es nuestro Dios. Y Él está en control, y Él está por encima de cualquier enfermedad, de cualquier escasez. Por eso la palabra del Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios le dé fuerza, que Dios le sorprenda a usted, a su familia. Y ánimo, iglesia, no retroceda. Permanezca en el sitio correcto. Permanezca en la línea de batalla. Que el que prometió es fiel y Él no miente, Él no se equivoca. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es fiel. En esta mañana vamos a la palabra del Señor y nos toca. Vamos a darle continuidad a la palabra de Dios que hemos estado tocando estos días. Estamos hablando en el libro de Apocalipsis o Revelación y estamos hablando acerca de los mensajes de Jesucristo a las iglesias, aquellas iglesias seleccionadas, aquellas iglesias que estaban en Asia Menor, aquella provincia romana. Jesucristo se revela a Juan de una forma glorificado y le da este mensaje para estas 7 iglesias que estaban en la provincia romana de Asia Menor. Pero hoy esta palabra nos habla a nosotros. De modo que lo que aquí se habla, lo que aquí decimos, lo que aquí encontramos, debemos aplicarlo de una manera directa a nuestra vida, examinarnos y sacar conclusiones, tomar determinaciones que nos lleven a mejorar nuestro estilo de vida y comportamiento como iglesia de Jesucristo. Este mensaje para la iglesia. Le toca el turno hoy a la iglesia de Sardis. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito el nombre de nuestro Dios. Sardis quiere decir remanente. Y usted y yo somos ese Sardis. Somos ese remanente que Dios ha escogido y que Él ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Somos ese remanente que Dios guarda, que Dios defiende y que muy pronto viene a llevar. Esta ciudad de Sardis era una importante ruta comercial. La ciudad de Sardis se había enriquecido por sus importantes negocios, comercio, como la joyería, tintes y textiles. En esta ciudad también era centro del paganismo. Se encontraba en esta ciudad en una manera muy fuerte, ya que allí también había un templo a Artemisa o a Diana, ¿verdad? La diosa de la fertilidad. Y mire que hasta los días todavía se encuentran ahí las ruinas, las evidencias de donde estaba este templo, donde estaba esta ciudad. Dice la historia que en el presente solo queda un pequeño pueblecito llamado Sar, ¿verdad? La iglesia en esta ciudad de Sardis estaba atravesando una gran crisis espiritual. Lamentamos decir esto, pero creo que al igual que hoy, también una gran parte de aquella que es la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario por Jesucristo, se encuentra en una crisis espiritual. A través de los años, en los últimos tiempos, la iglesia ha caído en una decadencia, ha caído en una tibieza espiritual, ha caído en algo tremendo, donde queda un movimiento, donde queda un ruido, donde quedan esas cosas que se hacen por emoción, que se hacen por inercia, que se hacen y que quedan como una apariencia, pero que le sucede al igual que la iglesia en Sardis. Espiritualmente estaba muerta. Y así se encuentra una gran parte de la iglesia de Jesucristo hoy. Tiene nombre de que está viva, pero está muerta. Y por eso Dios le habla hoy en día a la iglesia para que se arrepienta. A la iglesia es la que Dios le está hablando y le dice: tienes nombre,
tienes una apariencia, tienes que delante de los hombres me miran bien, pero delante de mí no he hallado perfectas tus obras. No he hallado perfectas tus obras. Entonces le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, y dice esto: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mencionábamos desde un principio que cuando la Biblia aquí habla de los 7 espíritus de Dios, está hablando del Espíritu Santo en toda su plenitud. O sea, Dios en toda su plenitud. Y cuando habla de las 7 estrellas, está hablando desde un principio, en el capítulo 1, versículo 16, habla de las 7 estrellas y los 7 candelabros. Los 7 candeleros de oro. Está hablando de los 7 mensajeros y de las 7 iglesias a quienes van dirigidas las cartas. Esos mensajeros eran los encargados, los que estaban ahí como pastores en esa iglesia, y a ellos le va dirigido la carta. Le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tremendo. Esta iglesia estaba muerta espiritualmente. Esta ciudad era una de las ciudades más antiguas de Asia Menor. Se dice que había sido fundada allá por el 1200 antes de Cristo. Y era una de las ciudades más antiguas. La historia dice que en el 17 después de Cristo fue destruida por un terremoto. Este terremoto afectó también a la a la ciudad de Filadelfia. Pero esta ciudad de la que estamos hablando, de Sardis, fue reconstruida un poco después, dice, con la ayuda del emperador Augusto. Dentro de esta ciudad se movía muy fuertemente el paganismo. Esta gente, los habitantes, les fascinaba el asunto de la muerte, la inmortalidad, y se dedicaban a observar los cielos de la fertilidad de la naturaleza y a la adoración de Artemisa o Diana, la diosa de la fertilidad. Usted recuerda que en Éfeso también se movía muy fuerte esto. En el libro de los Hechos encontramos como lo que sucedía, ¿verdad?, con esta Diana de los Efesos. Era una deidad muy fuerte, y al igual que hoy también, hoy hay deidades que en este tiempo se mueven en un ámbito muy fuerte, y que la misma iglesia se ve afectada, porque si hay algo que es una crisis hoy en día, es la ausencia de la espiritualidad en la misma iglesia. Ahí se mueven las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la apariencia, pero lo que es la vida del Espíritu, la vida de la palabra de Dios en la iglesia
escasea. Entonces, la iglesia en Sardis, es interesante de que no recibe elogios de parte de Jesucristo, mas sin embargo recibe una reprensión estremecedora. ¿Por qué? Porque espiritualmente estaba muerta. En el versículo 2, mire lo que dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo aquí cuál era la intención de Jesucristo al hablarle a esta iglesia. ¿Y cuál es la intención de hoy de Dios hablarnos a usted y a mí como iglesia? Porque este es el mensaje para la iglesia. Le dice que la intención urgente del Señor mediante la carta era causar un despertar espiritual en la iglesia de Sardis. De modo que Dios está interesado en que usted y yo como iglesia tengamos un despertar espiritual en aquellas áreas que están muertas. Recuerda al pueblo de Israel en la visión de Ezequiel de los huesos secos. Israel decía: estamos muertos, estamos secos. Entonces la intención de Jesucristo para la iglesia de Sardis y para la iglesia que hoy tiene nombre de que vive y que está muerta es causar un despertar espiritual. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer la iglesia de Sardis para provocar ese despertar espiritual? Debía afirmar la capacidad espiritual que aún le quedaba. Eso es lo que debía hacer la iglesia de Sardis y que debemos hacer nosotros hoy como iglesia en aquellas áreas que están muertas. Afirmar la capacidad espiritual que aún le quedaba, ya que no había llevado a cabo las obras que agradan a Dios. Por eso le dice: no he hallado tus obras perfectas. Le está diciendo: no has hecho las obras que me agradan. De modo que como iglesia es necesario que recibamos nosotros esta reprensión y que hagamos lo que sea necesario, lo que tengamos que hacer para que como iglesia haya ese despertar espiritual. ¿Por qué? Porque hoy hay un gran porcentaje de la iglesia de que tiene nombre de que está vivo. Hay un movimiento, hay una apariencia, hay un programa, quedaron los ritos, las costumbres, pero espiritualmente hay muerte. Continuamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando del mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y que significa remanente. Dios hoy le está hablando a ese remanente, y como Dios nos ama, Dios nos habla de una manera correcta. Es que nosotros como iglesia tenemos que entender de que Dios es nuestro papá. Dios no es abuelo, Dios no es alcahueto. Dios, si nosotros nos portamos bien, nosotros vamos a estar bien. Pero si nosotros llevamos una vida descuidada, vamos a tener dificultades. ¿Usted recuerda al pueblo de Israel cómo Dios lo introdujo a una tierra que fluía leche y miel?
no significaba de que ahí fluía la leche y miel de una manera literal. Está hablando de un ámbito de bendiciones. Pero su estilo de vida estando en esa tierra dependería de sus actitudes. Muchas veces nosotros creemos que o hay una parte de la iglesia que cree que por ser hijo de Dios, que por ser cristiano podrá vivir una vida descuidada y que todo va a estar bien y que todo va a ser. No, mire, en el tiempo que estamos viviendo no es fácil y cada día se pone peor las injusticias, la maldad, y la iglesia sufre eso porque no hay justicia. Porque se escasea tanto el amor, el temor de Dios hoy en día. Y la iglesia padece, la iglesia sufre. Pero tenemos esa esperanza, esa confianza en Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos. Él es el único. Yo le digo a usted, si usted todavía piensa que habrá alguien que humanamente le va a ayudar, mire, el único que puede ayudarnos es Dios. Y Él es el que toca, el que abre puertas, el que se glorifica de diferentes maneras. Pero solamente Dios puede ayudarnos hoy en día. Solamente la mano de Dios. Usted refúgiese en Él, usted búsquele a Él, usted sírvale a Él. El versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué pasaría si la iglesia de Sardis no se acordaba de las bendiciones de Dios y no se arrepentía de sus faltas? ¿Qué es lo que iba a suceder? Le está diciendo Cristo que si no se acuerda de las bendiciones que ha recibido de parte de Dios, bendiciones que también nosotros hemos recibido en muchas áreas y que hemos olvidado y que debemos recordar y que debemos como iglesia arrepentirnos de las faltas, de los errores, de los descuidos. Le dice que Cristo, le dice que vendría Él sobre ella como ladrón. Pero ¿qué es lo que significa que Jesucristo viniera a la iglesia de Sardis como ladrón? ¿Qué es lo que esto significa? Significa que lo que le está diciendo es que vendría juicio rápido y severo. Aquí en esta tierra, no en la venidera, pero aquí en esta vida, la iglesia es disciplinada por Dios, es azotada por Dios, para que no sea juzgada con el mundo. Muchos me podrían decir, pero yo hago y deshago y a mí no me pasa nada. A lo mejor no está siendo tomado en cuenta como un hijo de Dios. ¿Por qué Jesucristo le habla así de esta manera a Sardis, de que vendría como ladrón? ¿Se ha preguntado? Creo que una de las razones por las que Cristo le habla a Sardis, a la iglesia en Sardis, que vendría como ladrón, creo que se debía a que ellos sabían muy bien cómo es que se pagaba el precio de descuidar la vigilancia a sus enemigos. Porque Sardis, esta ciudad, había sido conquistada en la historia 2 veces. ¿Por qué razón? Porque habían dejado de vigilar a sus enemigos. Entonces, cuando Juan, por el Espíritu, utiliza esta forma de hablar y decirle, si no
vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora habrá venido sobre ti. Ellos entendían este término porque en la historia habían sido conquistados como ciudad, habían sido conquistados 2 veces por haber descuidado la vigilancia de sus enemigos. Entonces le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Está hablando de las bendiciones. Y guárdalo. Y le amonesta y le exhorta al arrepentimiento para evitar el juicio. No juicio eterno, porque la iglesia no recibirá juicio. La iglesia recibirá galardón. La iglesia recibirá recompensa. La iglesia no está en el juicio del gran trono blanco. La iglesia estará ante el tribunal de Cristo para recibir recompensa por las obras que hemos hecho como cristianos, como iglesia. Versículo 4 y 5 dice la palabra: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Había un remanente de pocas personas en esta iglesia en Sardis que habían permanecido fieles a Dios. Cuando habla de vestiduras blancas, era el atuendo de los vencedores. De eso habla, vestiduras blancas, atuendo de vencedores. Y le dice de que eran dignos. Pero la pregunta, ¿de qué eran dignos este pequeño remanente que habían sido fieles a Dios? Eran dignos de recibir el cielo, ¿verdad? De recibir el cielo. Y podemos ver en el capítulo 7, versículo 9. Y también eran dignos de retornar con Cristo en su segunda venida. Capítulo 19, versículo 14. En caballo blanco vendrá la iglesia con Jesucristo en su segunda venida. Vamos a venir tras Él, porque recuerde que vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra en el gobierno milenial. Y dice este versículo 19-14, hablando de los creyentes, dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Entonces eran dignos de subir a ese lugar especial preparado, y también de venir, de retornar con Jesucristo en su segunda venida. Pero el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí es importante hacer un paréntesis, porque aquí habla del libro. Y cuando se habla del libro, en Apocalipsis se mencionan varios libros. Entonces, uno de los errores que se puede cometer en Apocalipsis es pensar que cada vez que dice libro está hablando del mismo libro. Entonces no es correcto, porque en el libro de Apocalipsis se mencionan varios libros. Aquí está hablando de el libro de la vida.
Y el libro de la vida es distinto a los demás libros. Hay libros donde se encuentran las obras, los hechos. Pero hay un libro especial que su uso indica que es el libro donde están escritos los nombres de los redimidos. Alabado el nombre del Señor. ¿Se goza usted, iglesia? ¿Se goza usted en su espíritu en saber de que hay un libro especial donde los nombres de los redimidos han sido escritos desde la fundación del mundo, desde el principio? Y por cuanto los nombres están escritos allí, Dios ha quitado la venda, Dios ha tenido misericordia, Dios ha convencido, Dios ha hecho la obra por medio de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos querido. No, dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es que Dios va a escribir nuestros nombres ahí, no, es que ahí están escritos nuestros nombres. Entonces, este significado se establece al ver nosotros estos versículos, ¿ves? Capítulo 3, versículo 5, que es el que estamos viendo. También el capítulo 15, capítulo 13, versículo 8. Y capítulo 17, versículo 8, y capítulo 20, versículo 12 y versículo 15. En estos versículos no está hablando de otros libros, está hablando del libro de la vida, que es el libro que tiene el único uso de que en él están escritos los nombres de los redimidos. Poderoso Dios. Los nombres de los redimidos. Y es importante esto porque aquí en el capítulo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Póngame mucha atención, por favor. No me vaya a malinterpretar aquí en lo que voy a decir, pero esto de que habla aquí, el hecho de que habla de que Cristo no borrará el nombre del libro de la vida, no significa que es que la salvación se pierde. No me vaya a malinterpretar usted de que es que el cristiano puede hacer lo que quiera y que no pierde la salvación. No estoy hablando de eso. Pero cuando el Hijo de Dios, cuando el cristiano ha nacido verdaderamente de nuevo, no se deleita en el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que no practica el pecado. El que es de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Como una práctica de pecado, no. Porque hay una nueva naturaleza en él. Y esa nueva naturaleza es según Dios. Y se deleita en lo de Dios. Y su normalidad es la santidad, es estar apartado para Dios. Entonces, cuando Jesucristo dice que no va a borrar el nombre del libro de la vida, no significa que habrá otro de los cuales sí Jesucristo va a borrar el nombre. Era una forma de la que yo pensaba antes, lo digo con toda sinceridad. Yo pensaba antes que si la Biblia decía de que si vencía no borraría su nombre, entonces yo pensaba, bueno, entonces el que no venza sí va a borrar su nombre. No es eso lo que dice la palabra. No está enseñando de que la salvación se pierde. El que verdaderamente ha sido salvo, ese no pierde la salvación. ¿Por qué? Porque verdaderamente
es Dios el que ha hecho la obra y no uno. En realidad solo expresa una afirmación positiva de que sus nombres no serán borrados de él. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que la salvación se pierde, no. Está haciendo una declaración positiva de que su nombre no serán borrados del libro de la vida. De eso es lo que está hablando. Entonces, ¿qué es lo que contiene el libro de la vida? Contiene el nombre de los que han sido elegidos, de los que han sido elegidos eternamente, de los que han sido elegidos eternamente. Eso es lo que contiene el libro de la vida. Contiene los nombres de los que han sido elegidos eternamente. Estos saldrán victoriosos y Cristo nunca borrará sus nombres del libro de la vida. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Contiene el nombre de los que han sido elegidos eternamente. Y Cristo nunca borrará su nombre. Mire lo que dice el capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13 de Apocalipsis y versículo 8. Y la adoraron, está hablando de la bestia, o sea, del anticristo, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Escuchó quiénes van a adorar a la bestia, al anticristo en aquel tiempo? Van a adorar la bestia todos los que no están escritos en el libro de la vida. Y por eso van a adorar. Y por eso no van a adorar a Dios. Y por eso no se van a convertir a Dios. Y por eso van a recibir la marca de la bestia en su frente o en su mano, porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y por eso no se arrepienten nunca. Tremendo esto, pero esa es la realidad. Esa es la razón por la que estas personas que van a adorar a la bestia, al anticristo, nunca se van a arrepentir, porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. De aquellos que el nombre está escrito en el libro de la vida, puede estar en el último instante de morir, ya partiendo de esta tierra, y en el último instante confiesa a Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Por qué? ¿Porque era sabio? ¿Porque era inteligente? ¿Porque era bueno? No. ¿Porque era digno? Jamás. Nadie es digno. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe.